¿Se acuerda usted que el primer libro de la doctora Lorian Jiménez Faide cimbró a la opinión pública en el país, irritó al obradorismo y a todas sus huestes por sus frontales, brutales críticas al manejo, al criminal manejo de la pandemia? Aquel libro, Un daño irreparable. Hoy hay un segundo libro de la doctora Lorian Jiménez Faide. Me da muchísimo gusto que sea la primera entrevista que ofrece la doctora aquí en W Radio en esta otra obra que seguro va a tener el mismo destino, va a levantar el mismo polvo. Se llama Las vidas que no contaron. El título ya es un golpe. Doctora, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Muy, muy bien. Con mucho gusto de estar aquí para platicar sobre este tema. Este libro de Editorial Planeta, ¿cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia, doctora? Bueno, la última estimación internacional del exceso de mortalidad sitúa a México en la cuarta posición a nivel mundial en términos de muertes a consecuencia de la pandemia, y el número que están estimando es de 798,000 muertes en México a consecuencia, ya sea por COVID-19 o simple y sencillamente a consecuencia del manejo de la pandemia. ¿Hubo una orquestación de Estado del gobierno de López Obrador para maquillar esta cifra y esconder los muertos? Sí, sin duda. La falta de transparencia ha caracterizado el manejo de la pandemia desde un inicio, pero en fechas recientes, pues esto es un problema que se ha ido agravando. Es decir, vamos a dar el ejemplo del exceso de mortalidad. Es un reporte que se actualizaba una vez al mes o cada mes y medio. Desde el 1 de enero, las últimas cifras que tenemos de exceso de mortalidad provenientes, digamos, oficiales del gobierno, son del 1 de enero, es decir, que ya vamos para 4 meses. Esto, también los reportes del personal de salud fallecido. En ese rubro ocupamos el primer sitio a nivel mundial con más defunciones de personal de salud. La última cifra que el gobierno proporcionó fue el 25 de octubre del 2021, es decir, vamos ya para 7 meses, no se ha actualizado, y hablaba de más de 4,500 miembros del personal de salud fallecidos directamente por COVID-19. La falta de transparencia, pues, ha sido un problema que se ha ido agravando a través del tiempo conforme la pandemia ha ido avanzando. Como sabes, pues nunca hemos tenido, por ejemplo, bases de datos abiertos sobre vacunación. O sea, no hay manera de corroborar las cifras que el gobierno da porque simple y sencillamente no han tenido a bien transparentar los números. Y en términos de las muertes, siempre se ha seguido hablando de una cifra que de antemano el propio gobierno sabe que está muy, muy subestimada. Es decir, si comparamos la cifra oficial con la última estimación que se tiene a nivel internacional de cuánta gente ha muerto en México, la diferencia es de aproximadamente 475,000 personas. Casi medio millón de personas. Así es, que este gobierno se niega a contar. Y el título del libro, pues, tiene dos acepciones, desde luego, ¿no? La acepción más literal es que las vidas que este gobierno se niega sistemáticamente a contar, o sea, a darle una cifra real, ¿no? Pero también es la acepción de que son las vidas que para este gobierno no contaron, en el sentido, o sea, no importan, de que no importaron, exactamente, vidas que no importaron. Tiene esas dos acepciones el título. ¿Son los muertos de López Obrador? ¿Son los muertos de Gatell? Cuando ellos estaban en la oposición, López Obrador hablaba de los muertos de Calderón por la guerra contra el crimen organizado, etcétera. ¿Estos son los muertos de López Obrador? ¿Son los muertos de Gatell? Pues eso hice muy distinto en este segundo libro que en el primero. Es una excelente pregunta. El primer libro se enfocó mucho, bueno, de hecho hasta tiene la fotografía de López-Gatell en la portada, ¿no? El libro se enfocó mucho en hacer la crítica de este señor vocero de la pandemia, supuestamente el encargado de tomar las decisiones para gestionar esta crisis y demás. Pero realmente después de pues ya 2 años y muchas reflexiones al escribir este segundo texto, los
la responsabilidad recae directamente sobre el presidente de la República. De eso no hay duda. ¿Por qué? Porque finalmente hay muchas responsabilidades que se tienen que repartir, ¿no? Y ojalá que alguna vez venga una rendición de cuentas de lo que aquí ha pasado, el atroz manejo que llevó a tantísimos mexicanos a morir. Pero la verdad es que irse por la tangente de que, vamos a decir, la doctora Claudia Sheinbaum tiene una buena porción de responsabilidad en el manejo de lo que es seguramente la ciudad más afectada por la pandemia en términos de muertes en el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, sí, algunos gobernadores de los estados, López Gatell sin duda, el secretario de Salud, que no ha sido más que un florero, allí ha sido servido para decoración en la peor crisis sanitaria que este país y que el mundo ha vivido en el último siglo, ¿no? Pero realmente quien decide, porque ya sabemos que la forma como el país ahora se está manejando son decisiones de arriba para abajo, ¿no? Entonces, quien ha tomado todas las determinaciones de si se vacuna o no, cuánto se vacuna, cuánto se va a invertir en solucionar o darle buen cauce a esta crisis, pues quien ha decidido todo eso es el presidente de la República. Entonces, contestando tu pregunta muy puntualmente, ¿estos son los muertos de López Obrador? Sí, la respuesta es sí, son sus muertos. Uh-huh. Hablando de la portada, y que como hablaba el primer del libro, el del daño irreparable, pues tenía a Gatell en la portada. Cuéntenos de la portada de este libro, de las vidas que no contaron. Bueno, esta portada es como si fuera el podio de la mañanera, ¿no? Con Es el podio de la mañanera con una silla vacía, ¿no? Exactamente, es el podio vacío con una silla vacía al lado, ¿no? Pues a interpretarse eso, ¿no? Es esa gente que no ha dado la cara, pues ¿quiénes son? Pues son López Gatell, es el presidente de la República, que han estado pues virtualmente ausentes, mientras en este país se han muerto centenas de miles de mexicanos y esas familias, ahora pues de hecho es a ellas a quien he dedicado este segundo libro, tratando de hacer honor, porque son incontables las familias mexicanas que hoy están enlutadas por la pérdida de seres queridos a consecuencia del atroz manejo que se le ha dado a la pandemia. Pero estas personas duelen no solamente por su pérdida, es decir, por el fallecimiento de su ser querido, duelen también porque esos ausentes ahí en la mañanera, esas personas que no supieron tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Han tratado de invisibilizar y normalizar la pérdida de centenas de miles de familias mexicanas. A esas familias dedico este texto, tratando de hacer honor y hincapié en que esas vidas sí contaron, sí cuentan, y traté de dejar eso como testimonio. Pues es el vacío que dejó esa falta de decisiones, de toma de decisiones adecuadas, ¿no? Más allá de la sanción moral, de la sanción política, doctora Jiménez Faide, ¿cree que el presidente López Obrador, el secretario de Salud, Gatell, puedan enfrentar, una vez que se vayan del poder, consecuencias legales, consecuencias penales por el manejo de la pandemia? Sin duda, sí, sin duda. No sé, bueno, este país no tenemos como, lo sabes tú mejor que prácticamente que cualquier persona, pues no tenemos buen historial en lo que a rendición de cuentas se refiere, ¿no? Somos un país en donde pues realmente nunca se ha traído a rendición de cuentas a nadie, ¿no? De situaciones así, digamos, de políticos o de exfuncionarios y qué sé yo. Traer a rendición de cuentas al presidente de la República, pues no sé, digo, en un mundo ideal eso debería de suceder, parece pues un sueño guajiro que eso pudiera ocurrir, pero sin duda, hay acciones muy concretas que fueron responsables de la muerte directa de miles de personas, decisiones que tomó la doctora Claudia Sheinbaum, decisiones que tomó Hugo López-Gatell, que fueron muy conscientes de desinformar a la población, de manipular los datos, y todo esto causó muertes, llevó a gente a morir. Y una vez que ya no estén cobijados por el régimen que actualmente gobierna, pues sí, ojalá que en un acto sin precedentes en este país
se traiga rendición de cuentas a esta gente. Yo creo que ellos deben responder por realmente la terrible negligencia que han cometido para manejar este problema y que ha cobrado vidas, muchas vidas. Doctora, hace un recorrido por algunos de los escándalos de la pandemia, que no son pocos, ¿no? O sea, desde el tema de la vacunación, del manejo de las vacunas, de la famosa ivermectina, o sea, todos los grandes escándalos de la pandemia. De todos, ¿cuál le parece el peor? ¿Cuál le parece el más grave, doctora? Híjole, esa pregunta es súper complicada. Hay una lista tan grande, ¿verdad? De errores. Sí, es que teníamos un escándalo cada quincena, ¿no? O sea, sí. La pura contabilidad de los muertos, el fracaso del modelo Centinela, cómo no hicieron pruebas, es decir, lo hemos hablado a la saciedad. Y luego cómo se fueron dando todos estos otros asuntos, ¿no? El tema de las vacunas, el tema de los ensayos clínicos sin autorización de gente, es decir, no sé, en otras partes del mundo habría unas consecuencias. No tendríamos gabinete de salud, pues, ¿no? Sí, bueno, simplemente lo que ocurrió en la Ciudad de México con el experimento de la ivermectina, fueron cerca de 200,000 personas que las pusieron experimentaron con seres humanos sin su consentimiento y sin darles información, etcétera. Simplemente eso ya hubiera llevado a alguien como mínimo a renunciar, ¿no? Como mínimo a perder el empleo. Pero digamos, esto ya se estaría viendo en otras partes del mundo como algo que lleve a que alguien termine en la cárcel, ¿no? O sea, es decir, es una falta mayúscula. Pero hoy por hoy creo que potencialmente, y deseo que no sea así, evidentemente, ojalá que no sea así, uno de los peores errores potenciales que se han cometido durante toda esta larguísima historia de errores es lo que acaba de pasar el martes pasado, que es que López-Gatell y el presidente de la República decretan de forma completamente arbitraria el fin de la pandemia. Y entonces dicen, en México ya no hay pandemia, hemos decidido que aquí ya no es problema, los cubrebocas, pues ya si no los quieren usar, no los usen, vamos a terminar la vacunación el 30 de abril para los adultos, esto potencialmente puede ser el error más grave de todos, porque quizá, pero nadie lo sabe en este momento a ciencia cierta, quizá es verdad que estamos en la antesala del fin de la pandemia, ojalá sea así, pero venimos saliendo de la peor ola de contagios que se tuvo durante toda la pandemia, que fue la ola Omicron. Esto tomó a todo el mundo por sorpresa. Jamás se hubiera podido predecir o anticipar que algo fuera mucho, mucho peor que Delta, que la variante Delta que ya nos había azotado previamente, y que la cantidad de contagios fuera realmente tan exponencial, ¿no? Ahora, no estamos exentos de que esto vuelva a ocurrir. Y el anuncio que se dio el martes pasado significa que en este país la poca logística, la poca infraestructura que se tenía sentada para por lo menos vigilar, reportar los números, los contagios, las defunciones, se está desmantelando. Es decir, a partir de ese día no han vuelto a publicar datos, no han vuelto a actualizar la base de datos abiertos de casos y defunciones, no han vuelto a dar el informe técnico, es decir, ya no sabemos cuánta gente se murió ayer, por ejemplo. Y esto, si llegara a ocurrir un fenómeno similar a Omicron, a México, que es el único país que abiertamente ha dicho que va a dejar de reportar cifras de COVID-19, aquí no nos vamos a dar cuenta hasta que ya estemos ahogándonos en el tsunami. Esto realmente, ojalá que esto no pase, ojalá que estemos en la antesala del fin de la pandemia, pero si no es así y vuelve a ocurrir un fenómeno como el de Omicron, y pues hay esa posibilidad, ¿no? Siempre hay esa posibilidad latente. Ahora a México nos va a agarrar en la peor situación de todas y eso va a cobrar muchas vidas.
Creo que este ha sido el peor error de todos. Doctora, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Le aprecio mucho el gesto de haber tenido con nosotros su primera entrevista de este libro y enhorabuena con la obra Las vidas que no contaron, de la doctora Lorian Jiménez Faibi. Después de haber leído Un daño irreparable, su primer libro, pues ya se antoja cómo viene el segundo. Doctora, gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti. Un placer como siempre. La doctora Lorian Jiménez Faibi, Las vidas que no contaron, bajo el sello de Editorial Planeta.